Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente esta tarde aquí desde Starbucks. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan hoy día en streaming, que se conecten varios, en nomasciberbullying.cl. También estamos transmitiendo live desde Instagram de Volando en B y desde el Instagram de Santillana o el Twitter de Santillana, de las redes sociales de Santillana y claramente desde el Facebook de Starbucks, que nos ha apoyado con toda esta iniciativa y esta campaña. Hoy día tenemos con nosotros el tema relevancia del testigo. Hoy día los anteriores conversatorios hablamos del poder de los likes. Eso nos permitió entender un poco más el contexto de por qué nuestros hijos, por qué estas nuevas generaciones se sienten tan atraídas y tan conectadas y tan dependientes de su vivencia en las redes. El segundo conversatorio hablamos acerca de la convivencia escolar digital. Tocamos más temas de cómo es la convivencia escolar. Estuvimos con varias personas que están muy involucradas en el día a día. Y hoy día vamos a hablar de la relevancia del testigo. En varias conversaciones que Leli y yo hemos tenido con varios de ustedes y con otras fundaciones, nos han mostrado lo importante que es el testigo en quebrar estas dinámicas del bullying. Parto presentando a Andrea Enríquez, tiene 21 años, es estudiante de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica, es presidenta y fundadora de la Fundación Volando en B. Tenemos a Javiera es psicóloga con máster en Psicología Educacional. Hoy día es directora técnica del programa Kiva. Kiva es un programa finlandés que se ha implementado con éxito en más de 10 países, incluyendo Italia, España, Canadá, claramente Finlandia y lo que está haciendo Chile. Tenemos a Josefina es psicóloga de la Universidad Central. Actualmente trabaja en el Instituto Psiquiátrico José Horowitz Barak, formando el Policlínico Trans, que es una iniciativa líder. No hay policlínicos trans y están innovando en este desarrollo. Y en ese sentido te agradezco mucho tu acompañamiento y tu presencia aquí, Josefina. Muchas gracias. Y finalmente tenemos aquí a mi lado a Francisco Chaguán, tiene 19 años, es estudiante de Derecho de la Universidad de Chile, es monitor del equipo de lideranza de la Fundación Espacio Mejor. Espacio Mejor es una fundación que se enfoca en construir y crear agentes de cambio para hacerse cargo de los desafíos de sus entornos por medio de aplicar el liderazgo adaptativo. Yo tengo la esperanza de que esta nueva generación es mucho más desprejuiciada que otras, pero también son los padres que generan bullying. O sea, tú te puedes encontrar eventualmente con un grupo WhatsApp de padres que dicen yo no voy a llevar más a mi niño o mi niña siendo que esta persona está en la sala de clase o que el colegio lo ha permitido. Cómo los chicos son capaces de colocar ciertos límites claros, o sea, en el fondo, cómo la persona es capaz de aceptarse a sí mismo, que un ser distinto, por así decir. Psicológicamente son personas totalmente normales, cognitivamente. La parte emocional, obviamente, puede encontrarse un daño por lo que te podría decir el bullying que han tenido desde chiquititos. El mismo, a veces te toca que la familia también no la acepta, puede ser el padre, la madre, los tíos, el entorno más cercano. Entonces, en el fondo, la persona llega a la consulta de una situación como bastante destruida, si podemos decirlo de esa manera. Entonces, uno va trabajando a construir un self, una imagen de sí mismo, que en realidad la persona es trans, pero aparte, entre comillas, de esas situaciones, es una persona que tiene todas sus habilidades cognitivas, emocionales, relacionales normales. Por lo tanto, se va construyendo de esa manera. Y en ese punto es súper relevante las amistades que van teniendo los testigos, que yo en algún momento podemos decir casi chaperón, en algún momento cuando la situación es más crítica. ¿Cómo tú eres capaz de formar una convivencia escolar donde tú vas desprejuiciando toda la situación frente a esta problemática y cómo también ellos van generando ciertas relaciones de amistades, de cariño, donde también se van sintiendo protegidos? Entonces, en ese sentido yo diría que es clave cómo el testigo, la amistad, no hay que olvidarse que en la etapa de la adolescencia los padres empiezan a ser cada vez menos importantes y son el grupo de amigos el referente. Sí. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Kiva y otros programas? ¿Ya? Es un programa que ya lleva más de 10 años y que fue el primero en enfocar de una manera más innovadora, donde no estábamos centrados exclusivamente en la víctima y el victimario, y solamente enfocarnos en el agresor. Entonces el agresor es agresor porque viene capaz de una familia agresora, entonces lo estereotipamos, lo ponemos en una categoría y él necesita una intervención externa, un especialista, o la víctima porque viene de una familia sobreprotectora. Entonces, en vez de centrar todo el esfuerzo, vemos todo el análisis que hay
dentro de los roles que hay dentro de esta dinámica del ciberbullying y ver que no solamente está el agresor y la víctima, sino que también están los que ayudan al agresor, ¿ya? Los que apoyan al agresor, ¿ya? Los que apoyan en silencio y los posibles defensores. Si yo me río, si yo pongo un me gusta, también eres parte. Y eso sí, cuando uno trabaja en los colegios y tú a un niño pequeño le preguntas, bueno, ¿qué pasó acá? Y él no era directamente el agresor, te dice, yo solamente me reí, o yo solamente puse un me gusta, ¿ya? Y ese es el cambio que se intenta generar con el trabajo con Kiva, es que el poner, el reírte, ¿ya? El poner un like, por ejemplo, hace precisamente que eres parte y fomentas. También no es que se le cargue toda la responsabilidad al niño de que tiene que salvar a su compañero, sino que también se le enseñan distintas formas de, no necesariamente tienes que llegar directamente a acusarlo, porque hay edades, especialmente más pequeños, que quedar como el acusete, ¿ya? Es muy fuerte. Entonces, frente a eso, prefieren callar. Entonces se le enseñan cuáles son posibles caminos. Por ejemplo, en Kiva hay estrategias para hacer denuncias anónimas, ya se trabaja con los padres también para hacerse cargo de que está bien, el colegio tiene que tener un programa, ya un programa que sea sistemático, que sea planificado a corto y a largo plazo, que tiene que tener un equipo a cargo para dirigir todas estas intervenciones, pero también son los padres gran responsables de esto. Yo tenía 11 años cuando lo viví y la verdad es que no fui una superheroína que lo superó de un día para otro y que de repente empecé con una fundación. Eso es absolutamente real. Y real, en el fondo lo viví, lo sufrí, me costó infinito y me dediqué los siguientes 3, 4 años tal vez a aprender a manejarlo. Y más que nada a rearmarme yo como persona, porque una de las cosas que aborda directamente el bullying es tu autoestima. Y la primera persona que se cuestiona qué estoy haciendo mal es la víctima. De un día para otro me encontré en el patio del colegio una niñita que estaba llorando, era menor que yo, ahora tenía unos 3 años menos. Teníamos el mismo uniforme, o sea, estábamos en el mismo colegio. La vi, me acerqué, no la conocía, le pregunté qué le pasaba y me contó que le llevaba molestando un tiempo. Y fue como primera vez en mi vida que me di cuenta de que lo que yo había vivido podía pasar a otras personas. Fue muy especial, en el fondo, como que de repente me di cuenta de que yo lo había vivido y mientras yo solamente estaba sentada con ella escuchándola, pensando, ¿cómo te ayudo? De repente dije, oye, pero es que yo aprendí cosas cuando lo viví. Como que yo entiendo por lo que tú estás pasando y yo salí de eso de alguna manera. Y hoy día sigo tratando de salir, pero veo muchas cosas que tú viviste, que yo también viví y lo podemos conversar. Oye, ¿sabéis que lo que tú estás haciendo se llama bullying? Y estas son las consecuencias que genera. Yo ahora soy de esos alumnos mayores, soy un testigo, aprendí cosas, te las puedo comunicar y puedo armarlo más compacto para que varios de nosotros se lo comuniquemos a varios más chicos. Y si nos sentamos en grupos, cada una de estas alumnas mayores monitoreaba un grupo más chico y nos decían, oye, yo viví esto cuando tenía tu edad, ¿sabes qué? Aprendí esto y esto otro, y nos hablaron en otro lenguaje distinto. A mi generación ya la habían retado, ya habían intervenido papás, ya nos habían hecho charlas, todo. Pero nadie se había sentado y nos había explicado en nuestro lenguaje qué era lo que estábamos viviendo. Y fue tan potente que se acercaron en ese minuto y me pidieron perdón. Y yo no había entendido lo clave que era. Y ahora, ¿qué es lo que me había pasado? Me encontré con un caso menor que yo también lo había vivido, y de repente dije, ¿sabéis qué? Pero yo no me había dado cuenta que la clave para terminar de vivir ese proceso de superación que les comenté que me había tomado tanto tiempo, la clave era ver lo útil que era para otros. En el minuto en que yo me di cuenta que mi historia podía ayudar a otro, el rollo ya no era interno, ya no era solamente mío, sino que tenía sentido en alguien más. Y me cambió toda la historia. Y yo juro que ese fue el día en que lo superé. Con una buena guía adulta, uno puede armar algo. Y en el fondo, ese fue el primer contexto de Volando en B. Un colegio que quiso apoyar a una niña de 14 años y que en el fondo formulamos un primer modelo de intervención. Pero todo fue pasito a pasito dándome cuenta que el problema no era mío, sino que existía en toda una realidad. Mira, qué potente. Qué potente tu historia, porque nos muestra un poco
el no quedarse ahí nomás, el no Claro. esperar que venga un superhéroe Por con supuesto. todas las herramientas, con toda la estructura a solucionarnos el problema. Claro. Y más que nada, en el fondo, cuando uno habla de, oye, hay que activar a los espectadores, hay que hacer que los testigos actúen un montón, uno suele pensar al tiro en grandes cosas, como, oye, en verdad, tú como testigos deberías ir y pararte al frente de todo el curso y decirle que no estás de acuerdo. Pucha, eso en algunos casos lo pueden hacer, pero en muchos casos no. Y no es porque hay gente que tiene mucha personalidad, pero que en ese contexto, por distintas circunstancias de desigualdad de condiciones, no pueden simplemente pararse al frente de todo el mundo y explicar que no están de acuerdo. No es la realidad en todos los casos. Entonces pareciera todo súper lejano y que tenemos en vez testigos súper pasivos que dicen yo eso no puedo hacer, entonces no hago nada. Cuando en realidad hay un mundo de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cosas súper sencillas, tanto en el mundo físico como en el mundo cibernético. Súper sencillo. Acompañar a la víctima. ¿Qué significa? No estoy pidiéndole a ningún testigo que se esfuerce de un día a otro a ser mejor amigo del otro. Si las relaciones humanas no funcionan así, ya lo han dicho, uno no fuerza las amistades. Y muchas veces no es necesario hacerlo solo, tú puedes pedir ayuda, tú puedes armar un grupo de amigos, tú puedes pedirle ayuda a los profesores en tu colegio. Como decía, hay estructuras de apoyo que uno muchas veces no ve. Aunque claro, uno al final tiene una idealización de que para resolver determinados problemas tiene que hacer cuestiones gigantes y eso no es así. Nuestro rol como fundación, y bueno, es lo que hacemos, ¿cierto? Lo que tratamos de hacer, ¿cierto? Con los jóvenes con los cuales intervenimos, tiene que ver con demostrarles que hoy día se pueden hacer las cosas y hoy día se pueden resolver los problemas que creemos que tienen que dejar de existir. Tenemos el poder de hacerlo aunque no lo creamos y empoderarnos es una cuestión esencial. Creemos que tenemos mucho que decir desde la teoría del liderazgo adaptativo, que es en la cual fundamos nuestra intervención acerca de qué es lo que pasa cuando suceden acontecimientos que involucran violencia sistemática, como son los casos de bullying. Y lo primero que quiero comentar, y la verdad es que para mí es algo así como un lema de vida, de hecho, lo digo, me han escuchado hablar Evangeli y Emanuel un par de veces, bueno, lo digo bastante, y es que los problemas no se resuelven nunca por sí solos. Los problemas que tenemos a nivel sociedad se fundan en la forma en la que la sociedad dirige sus dinámicas sociales, se organiza, no sé, cualquier cosa propia de la sociedad. Entonces, si nosotros admitimos que los problemas de la sociedad se fundan en la forma en la que llevamos las cosas desde la misma sociedad, por supuesto que si no cambiamos la forma en la que llevamos las cosas, en la que nos organizamos, en la que llevamos las dinámicas interpersonales, los problemas no tienen por qué solucionarse. Cabe la conclusión de cajón de que solamente los problemas se transforman cuando las personas deciden hacerse cargo del problema, cuando las personas voluntariamente deciden salir de su zona de confort para intervenir en este universo social en el cual podemos ver los problemas que queremos transformar. El problema del bullying no puede ser solucionado por una autoridad sin más. Yo puedo castigar a todo el mundo con las penas del infierno por hacer bullying, pero No va a cambiar nunca. Pero claro, el cabro en el fondo decide en cada segundo si es que hace o no hace lo que en el fondo es considerable como violencia sistemática contra una persona. Y en ese sentido es muy difícil pensar que una autoridad puede resolverlo. Y para que se resuelva entonces hay que apelar a que cada una de las personas deje de hacer esta cuestión que constituye el problema. Deje de ser parte del problema y comience a ser parte de la solución. Pucha, uno puede darle muchos datos a las personas, uno puede darle información, uno puede castigar a las personas, pero en el fondo la transformación del hábito, la transformación de la actitud, de la conducta cotidiana que constituye el problema del bullying y de tantos otros problemas que son los problemas adaptativos, no se resuelven con información y no se resuelven con autoridades formales, sino con emocionalidad. Si cada uno de nosotros opta por ser líder en aquello que ves empáticamente que es un problema, ese pequeño acto, como bien decía Andrea, o esa pequeña coordinación nos puede ayudar, por más pequeña que sea, a ir cambiando a poco. Y a ir cambiando a poco. Y un poco en ese sentido, el llamado que me encanta de este conversatorio es: el testigo es clave para cambiar la sociedad que queramos tener. Me quedo con esta frase que nosotros tenemos en nuestro Twitter. Dice: una persona fuerte se defiende a sí misma, una persona más fuerte defiende a los demás. Sí. Genial. Muchas gracias a todos. Los esperamos el 27 de septiembre, jueves 27 de septiembre. Tenemos nuestro último conversatorio agendado, Poder de las Conversaciones. Vamos a hablar cómo podemos tener mejores conversaciones con nuestros hijos, con nuestros pares, con los demás. Cómo podemos tener mejores conversaciones para prevenir el suicidio.
Vamos a tener un psiquiatra que es experto en prevención de suicidio adolescente. La segunda causa de muerte en los jóvenes es el suicidio. Así que vamos a hablar y vamos a dar herramientas específicas y tips claros y concretos de cómo tener mejores conversaciones. Oye, Muchas gracias a nos ustedes. nos invitan de nuevo, ¿no? Aquí presentes Hay todos. que hacer el 2.0 de la del testigo. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros.